Gracias, profesora, colegas, estudiantes, a todos les agradezco la presencia y sobre todo en periodo de vacaciones, donde yo creo que la mayoría de los estudiantes prefiere darse un lapsus, y los profesores preferimos darnos un lapsus intelectual, así que siempre se agradece la presencia a este tipo de convocatorias. Y la verdad es que se me ha pedido en esta oportunidad referirme a dos temas que son de gran relevancia y de gran importancia y que dicen relación con el sistema político y con las formas de Estado. Temas que podemos decir que en los últimos 20 o 30 años han sido de alguna manera olvidados por el derecho a partir del neoconstitucionalismo, que se ha dedicado mucho más a preocuparse de fortalecer los catálogos de derechos fundamentales, dejando, como les digo, un poquito de lado los tradicionales conceptos constitucionales mucho más clásicos. Sin embargo, no podemos olvidar la importancia de una buena orgánica constitucional. Porque fíjense que la orgánica constitucional, como su nombre lo indica, dice relación en cómo se va a organizar el poder. Y en definitiva, cómo se organiza el poder repercute directamente en el respeto, promoción y protección de los derechos fundamentales. Cuestión que fue tratada muy amenamente, muy completamente por el profesor Soto, la clase anterior, ¿no es cierto?, donde se refirió a estos principios y a estos derechos constitucionales en el nuevo texto fundamental. Pero ojo, y aquí digo yo, pero ojo, porque efectivamente ninguno de esos derechos será posible y tampoco ninguna de esas libertades consagradas podrá estar de alguna manera asegurada si el aparato estatal termina siendo diseñado y organizado de tal manera que en definitiva le permita que le sea muy fácil vulnerar nuestros derechos fundamentales. Entonces, para garantizar nuestros derechos fundamentales también necesitamos organizar bien el poder, con la finalidad obvia que este poder no termine devolviéndose contra nosotros y termine obviamente atentando contra estos derechos fundamentales. Y para eso quiero un poco, antes de ir de lleno, digamos, a la materia que nos convoca, recordar a Thomas Jefferson, que hace 200 años atrás, haciendo un poco alarde de estos conceptos, ¿no es cierto?, de separación de poderes, de distribución de funciones, agregó un nuevo concepto, lo que es la distribución horizontal de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, pero también agregó la distribución vertical de poderes, nivel central, nivel local. ¿Cómo se interrelacionan todos estos poderes? En definitiva, tiene por finalidad garantizar, por un lado, o la libertad, o garantizar la provisión de derechos fundamentales, de derechos constitucionales. Y por eso, justamente, es tan importante tratar estas dos materias: sistema político, cómo se organizan los tres poderes estatales, forma de Estado, cómo se organiza el poder territorial. ¿Cómo lo vamos a organizar? Va a depender necesariamente, ¿no es cierto?, la garantía de nuestros derechos fundamentales. Y por eso, ¿no es cierto?, vamos a partir ya derechamente hablando primero del sistema político. Cómo se organizan las formas de gobierno, perdón, en este nuevo texto fundamental. Y cuando hablamos, ¿no es cierto?, del sistema político, estamos haciendo de alguna manera referencia a cómo van a interactuar los tres principales órganos en el plano horizontal. Cómo va a interactuar el poder ejecutivo, legislativo y el poder judicial. Y lo más importante para analizar o para generar este estándar es determinar si a alguno de esos poderes le es fácil, le es simple, le es sencillo autoatribuirse todos estos poderes para que en definitiva sea capaz de transformarse en un gobierno autoritario y obviamente lesionar nuestros derechos. Ese es el estándar que debemos analizar entonces en una constitución cuando hablamos de sistema político. Tres órganos que compiten y qué órgano va a tener más facultades y, ojo, dentro de esas facultades, si a alguno de ellos le va a ser fácil tomarse o hacerse de todo el poder. Y la verdad es que
Si hacemos un análisis del actual texto propuesto, y hacemos un balance general, observamos, y esto ya es una opinión bastante personal, que se mantiene de alguna manera la fuerte figura presidencial, porque al final del día, cuando uno termina analizando el texto constitucional, logra advertir que vamos a seguir contando con un sistema de carácter presidencialista. ¿Y por qué me atrevo a decir eso? Porque si bien es cierto, en algunos casos se disminuyen las potestades del presidente de la República, hay otros en que aumentan considerablemente. Entonces, cuando uno hace un balance general, se topa que la situación con más y menos se mantiene de alguna manera en una misma suerte de capacidad, ¿no es cierto?, del propio presidente de la República. Veamos solo algunas facultades, ¿no es cierto?, del presidente de la República en las cuales se disminuye. Y creo que hay dos que son bien importantes donde efectivamente el poder presidencial disminuye. Primero, en materia de vetos. En materia de vetos. Si recuerdan, en la actualidad el presidente de la República tiene la facultad de emitir lo que se denominan vetos parciales. ¿Esto qué es? ¿No es cierto? El Congreso de la República despacha un proyecto de ley y él puede analizar ese proyecto de ley y si hay alguna parte que no le gusta o alguna parte que él pretende mejorar, efectivamente puede emitir un veto parcial, aditivo, sustitutivo, supresivo, sobre una parte simplemente de ese proyecto en particular. Pues bien, hoy día, en el nuevo texto, pierde esa facultad. No cuenta con esa facultad y, ¿no es cierto?, va a tener que contar con una facultad dicotómica. ¿Por qué? Porque si bien mantiene el veto solo puede ser total respecto del proyecto. Por lo tanto, el presidente de la República, si hay una parte de una ley o de un proyecto de ley que no le gusta, va a tener que tomar una decisión. O la veta totalmente, o simplemente la despacha a ley, o sea, la promulga pública en el diario oficial. Por lo tanto, ahí pierde el presidente de la República un poder, pierde un poder político importante respecto de sus relaciones con el Congreso. Otro poder importante que también pierde el presidente de la República es que se le elimina su capacidad de iniciativa exclusiva de ley. Si ustedes recuerdan, el texto constitucional, el presidente de la República sobre ciertas materias, habitualmente materias relacionadas con materias de gobierno, el presidente de la República y solo el presidente de la República tiene capacidad para iniciar proyectos de esas materias. Y que, por lo tanto, ningún parlamentario, por calidad que tenga, puede proceder, ¿no es cierto?, a presentar proyectos de ley sobre esa materia, solo el presidente de la República. Pues bien, también pierde, de alguna manera, esa capacidad y se transforma o se sustituye por lo que se denominan las leyes de concurrencia necesaria del presidente de la República. Y que fundamentalmente, ¿qué implica esto? Implica que el Congreso, que los parlamentarios van a tener capacidad de iniciar proyectos de ley sobre todo tipo de materias, no estándole vedada ninguna, pero en algunos aspectos, fundamentalmente también materias que dicen relación con el gobierno, en algún momento del proyecto el presidente de la República podría dar su patrocinio para que ese proyecto se convierta en definitiva en un texto legal. Por supuesto, si el presidente de la República no otorga su patrocinio, el Congreso podrá tramitarlo hasta el final, pero ese proyecto nunca se transformará en ley. Ahora, ¿por qué digo que pierde el poder? Algunos pueden pensar que gana o que se mantiene ese poder. Yo digo que pierde porque en definitiva pierde poder político ante la ciudadanía. ¿Por qué? Porque es el presidente de la República, un proyecto muy popular que no le da el patrocinio, de alguna manera va a verse forzado a entregar ese patrocinio. O sea, por ejemplo, un proyecto de ley que otorgue subsidio para, ¿no es cierto?, compra de gas de los ciudadanos, ¿no es cierto? El Congreso de la República podrá tramitar ese proyecto de ley. Ese proyecto de ley está listo para publicarse, ha sido aprobado por ambas cámaras. El presidente de la República va a tener que optar, de alguna manera, por patrocinarlo y transformarlo en ley o quedar como el malo de la película. Y eso, por supuesto, es una disminución de poder importante. Ahora bien, pero no solamente, como les decía, se disminuye poder, también se le aumenta el poder al presidente de la República, y creo que una de las normas que más le permite el aumento de poder es la reelección
inmediata, lo que le va a permitir concentrar el poder al presidente de la República durante un periodo de 8 años y posiblemente con una Cámara o con un Congreso mucho más favorable en su segundo periodo. Manejar entonces ese poder, sobre todo el poder de la Cámara de las Regiones en un segundo periodo, va a ser un aumento considerable del poder. Y otro aumento de poder que va a tener el presidente de la República se debe a la pérdida de poder de las cámaras revisoras. ¿Esto por qué lo señalamos? Porque efectivamente se cambia de alguna manera la configuración del poder legislativo, se crea una Cámara de las Regiones eliminando el Senado, y esa Cámara de las Regiones solamente, ¿no es cierto?, va a tener competencia respecto de determinadas materias. Ojo, materias muy importantes, pero respecto de determinadas materias. Por lo tanto, en todo sistema presidencial, en todo sistema presidencialista, habitualmente siempre se ha estimado prudente generar, ¿no es cierto?, una segunda instancia, una segunda cámara que tenga al menos idénticas facultades que la primera, con la finalidad justamente de hacer ese contrapeso de poderes al presidente de la República. Bueno, al tener una segunda cámara de poderes un poco más reducidos, evidentemente el contrapeso no es ya tan fuerte, y por lo tanto no tiene un contrapeso tan fuerte el presidente de la República, gana también en poder el mismo presidente de la República. Pero también, como les decía, hay otros órganos que pierden protagonismo y que esa pérdida de protagonismo también cede, en definitiva, ante el presidente de la República. Primero, obviamente, el Poder Judicial, que es otro contrapeso al presidente de la República. ¿Por qué? Porque efectivamente atomizamos el Poder Judicial y lo transformamos en sistemas de justicia. Y si yo atomizo el poder, evidentemente reduzco también su propia capacidad. Y por lo tanto, quien gana, ¿no es cierto?, en ese poder que se pierde, lo gana, por supuesto, otra figura política importante. Y también, creo que ahí el profesor Soto podría darnos otra opinión distinta, pero también se terminan, de alguna manera, con los recursos de protección y se crean las tutelas judiciales o las tutelas jurisdiccionales que se van a transformar en una especie de burocratización del sistema de protección de derechos y evidentemente la mayor cantidad de recursos de protección se interponen en contra del Estado. Es justamente la gran capacidad que tiene el Poder Judicial para hacer el contrapeso del Estado. Bueno, alargando entonces esta tramitación en particular de las tutelas judiciales, también podría producir desincentivo. Y la producción de desincentivo podría disminuir la cantidad de acciones que se presenten contra el Estado, y evidentemente ahí también gana el Ejecutivo en ese ejercicio particular. Y evidentemente también gana al disminuirse las facultades de las Cortes Constitucionales, se eliminan los controles preventivos en toda su naturaleza, y evidentemente al eliminarse los controles preventivos, quien gana también es el presidente de la República. Y fíjense que la última cuestión también que considero muy importante, donde el presidente de la República gana poder, es en la potestad reglamentaria. ¿Y por qué digo que gana poder en la potestad reglamentaria? Porque cuando uno analiza las potestades legislativas, se da cuenta que efectivamente las materias de ley disminuyen. O sea, el Congreso, de un catálogo de 24, 25, ¿no es cierto?, normas o potestades legislativas, se disminuye más o menos a 16, 17. Y por lo tanto, el universo de materias propias de ley es un universo mucho más reducido. ¿Y eso qué significa? Que se agranda la potestad reglamentaria del presidente de la República. Es una potestad que va a ser una potestad mucho más sólida. Y por último, también, ¿no es cierto?, el presidente de la República se le otorga ya de manera directa la comandancia en jefe de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad, cuestión que no estaba en el actual texto. Si observamos, en definitiva, si bien al presidente de la República se le reducen potestades por un lado, se le mantienen y se le refuerzan otras distintas. Por lo tanto, creo yo que en el balance final nos mantenemos en la figura del presidencialismo, figura, ¿no es cierto?, que se mantiene, y que por lo tanto la pregunta que nos debemos formular es si ese sistema político que se crea, de alguna manera, va a permitir que el Estado pueda actuar cuando tenga que resolver alguna necesidad o tenga que cubrir algún derecho, o el Estado se va a abstener cuando tenga que garantizar alguna libertad. Y eso, por supuesto, lo dejo a todos los que nos están oyendo, para que determinen si este nuevo sistema va a garantizar nuestros derechos y va a garantizar nuestras libertades. Se otorgan más poderes, pero también se disminuyen otros.
nosotros, y ese es el balance que nosotros tenemos que realizar para tomar una buena decisión. Ahora bien, en lo que se refiere a la otra distribución, a la distribución vertical, o sea, cómo traspasamos los poderes desde el poder central a los poderes locales, a los distintos niveles territoriales, al menos la Constitución establece que vamos a traspasar o vamos a transitar desde un Estado unitario, que tenemos el día de hoy, hacia lo que podríamos denominar como un Estado regional, y esto lo agrego yo, sui generis. Estado regional sui generis, o una definición muy precisa, creo yo también, un Estado regional potencial. Estado regional potencial. Esto lo voy a explicar en un par de minutos más. ¿Y por qué señalamos esto? ¿Y por qué señalamos que este es un Estado regional sui generis o Estado regional potencial? Porque si uno analiza la dogmática, si uno analiza la doctrina comparada, pueden advertir que existen tres formas de Estado clásicas, de alguna manera. El Estado unitario, que en el mejor de los casos descentraliza el poder ejecutivo; el Estado federal, que descentraliza tanto el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial; y el Estado regional, que lo que descentraliza, en definitiva, es el poder ejecutivo y el poder legislativo. Esto en dogmática, esto en doctrina. Cuando uno analiza, de alguna manera, el proyecto de Constitución y analiza el autodenominado, así se autopercibe la Constitución, Estado regional, lo que termina, digamos, concluyendo en definitiva, es que vamos a estar en presencia de un Estado unitario muy descentralizado. Por favor, quiero remarcar eso. Vamos a estar en presencia de un Estado unitario muy descentralizado, pero aquí viene la segunda parte, con posibilidades de transformarse vía delegación en un Estado regional. Y por eso lo hemos llamado Estado regional potencial. Y en efecto, ¿no es cierto?, si uno analiza el artículo 226 del proyecto de Constitución, verá que las asambleas regionales, un nuevo órgano que ha sido creado, va a contar con dos especies de tipo de potestades legislativas. La primera, ¿no es cierto?, va a tener la capacidad de enviar proyectos de ley a la Cámara de las Regiones para que puedan tramitarse, ¿no es cierto?, en esta Cámara como leyes regionales en particular. Y la segunda potestad que va a tener, pero vía delegación, es que el Congreso le va a poder delegar potestades legislativas. O sea, le va a poder delegar que las asambleas regionales puedan dictar leyes de alcance regional, obviamente, en las materias que les sean delegadas. Y por eso que yo le llamo, como le digo, Estado regional potencial. Porque no existe en la Constitución un catálogo de potestades legislativas conferidas expresamente, sino que le deja a las cámaras, en general, la potestad de poder transferir esas capacidades legislativas, que hoy día, como les digo, no las tiene. Y por eso es potencial, porque va a poder, sí, pero si no la transfieren nunca, va a ser simplemente un Estado, como les digo, unitario muy, pero muy descentralizado. Por lo tanto, como les digo, ese es el primer concepto, el primer elemento que tenemos que tener presente. Y como ya sabemos, nuestra historia constitucional es bastante rica en esas materias, donde las constituciones anuncian que se van a hacer muchas cosas que en definitiva nunca se terminan haciendo. Anunciamos que vamos a delegar potestades legislativas que nunca las delegamos. Anunciamos crear tribunales contenciosos administrativos que nunca los creamos. Anunciamos, ¿no es cierto?, crear una defensoría de las víctimas que hasta el día de hoy, hace como 10 años la reforma, hasta el día de hoy nada se ha creado respecto de esa materia. No porque la diga la Constitución que se puede hacer, realmente va a pasar. Por eso, como les digo, Estado regional potencial hasta el día de hoy. ¿Cómo se va a organizar este Estado regional? Muy sumeramente, para no distraerlos mucho, bueno, se va a organizar en dos niveles. El primer nivel, el nivel de las entidades territoriales autónomas, y segundo nivel, el de los territorios especiales.
El nivel, como les decía, de las entidades territoriales autónomas va a estar compuesto por la comuna autónoma, por la región autónoma y por el conocido, ¿no es cierto?, autonomía territorial indígena, que es un poco la gran novedad que viene a introducirse en esta materia. Y por los territorios especiales, donde se mantienen, ¿cierto?, Juan Fernández, Isla de Pascua como territorios especiales. Se agrega una cuestión que es novedosa y es muy, muy interesante, muy importante, se agrega el territorio antártico chileno, sobre todo porque el Tratado Antártico nos vence en unos 20 años más, lo que va a ser, lo que creo que es una buena medida respecto a las pretensiones de soberanía sobre la Antártida en particular. ¿Cómo se van a organizar o cuáles van a ser los principios? Creo que esto es muy interesante, de cómo se tiene que generar esta nueva estructura territorial. El primer principio es el principio de la creación objetiva de estos territorios, o sea, tiene que existir elementos históricos, culturales, sociales, económicos, objetivos, para dar paso, ¿no es cierto?, a la creación de nuevos territorios, de nuevas comunas, de nuevas regiones. Creo que es un elemento bien, bien importante. Otro elemento importante también es que la Constitución expresamente establece el carácter único e indivisible del Estado, cuestión que permite evidentemente o que tiende a evitar la secesión territorial, una cláusula general que es muy importante. El principio de participación también regional es un principio muy importante, el principio en el cual se encuentra inmerso esta famosa consulta y consentimiento indígena que tanta polémica ha causado, pero ojo, solo en ese contexto en particular de la participación regional. Otro principio fundamental también, que es propio del Estado regional, es el principio de no tutela. No puede haber una tutela directa, ¿no es cierto?, en las entidades territoriales autonómicas. Fíjense que la Constitución, aunque no lo crean, vuelve a reintroducir el principio de subsidiariedad, territorial en el artículo 196. El famoso principio de subsidiariedad, como se conoce en Europa, es un principio de subsidiariedad territorial. ¿Esto qué significa en la práctica? Que cuando el Estado radique competencias, primero debe preferir al órgano que se encuentre más cercano a las personas. O sea, si yo Estado voy a radicar competencias en un órgano, voy a descentralizar poderes, bueno, primero esos poderes los tengo que traspasar a las comunas. Si las comunas no pueden, se los traspasaré a las regiones, y si las regiones no pueden, ahí recién en definitiva el Estado va a ejercer esas competencias. Principio, como les digo, de subsidiariedad territorial. Y por supuesto, todo ese principio de subsidiariedad territorial tiene que tener la suficiencia financiera. No basta con crear nuevas atribuciones, crear nuevas competencias, sino que el Estado también tiene que garantizar, ¿no es cierto?, el financiamiento necesario y adecuado para el ejercicio de esas funciones. Veamos entonces, solamente muy someramente, cada uno de estos órganos y cuáles son las funciones más novedosas que se han ido incorporando. En cuanto a la comuna autónoma, se le agrega una nueva facultad distinta, ya no solamente va a ser la administradora comunal, sino que va a tener a cargo el gobierno comunal, lo cual, ¿no es cierto?, amplía su espectro, amplía su radio. Y por lo tanto, con esa capacidad de gobierno, va a tener capacidades nuevas, como son la creación de servicios públicos municipales. Recuerden que hoy día los servicios públicos solo se pueden crear en virtud de una ley. Hoy día las municipalidades, en el nuevo texto, van a tener esa capacidad de crear servicios públicos comunales. También, fíjense que es una cuestión bien interesante, van a tener la capacidad de crear empresas, también de alcance comunal, previa autorización por ley general o por ley especial. O sea, es muy probable que se dicte una ley, la ley que va a regular efectivamente qué tipo de empresas o cómo se deben crear estas empresas municipales. Es muy probable que se creen empresas sanitarias, empresas eléctricas, empresas de farmacias, empresas de servicios, ¿no es cierto?, básicos particulares. No es muy extraño que una ley autorice, no sé, a una municipalidad a crear una bolsa de comercio, por ejemplo, pero es muy probable que autorice en ese sentido particular. Fíjense que también va a permitir a la propia comuna, y ahí vienen sus facultades de gobierno, crear sus propios estatutos comunales, que en definitiva van a transformarse en una especie de ley orgánica municipal, que también se encuentran reconocidas en la Constitución. Y en cuanto a su organización, se mantiene la organización básica de la municipalidad, el alcalde y el consejo municipal, y se regularizan algunas
prácticas que habían tenido las municipalidades, como son los consejos de alcalde y las asociaciones municipales, que estaban de alguna manera un poco al margen de la Constitución, al margen de la ley. De alguna manera se regularizan y se les da un marco amplio regulatorio que lo más probable es que va a terminar siendo especificado por ley. En la región autónoma también encontramos, como les decía, algunas novedades importantes. La región autónoma, ¿no es cierto?, que va a estar compuesta por el gobierno regional, presidida entonces por el gobernador o por la gobernadora regional y por la asamblea regional, que va a sustituir a lo que hoy día se conoce como el consejo regional. Y que, por supuesto, va a tener, fíjense que potestades bastante importantes, bastante interesantes, que son al menos dignas de analizarlas someramente. Respecto, ¿no es cierto?, a la región, va a tener también capacidad de crear empresas. Empresas en el mismo contexto o en el mismo sentido de las propias comunas. Empresas que tengan alguna clara identificación regional. Una empresa de transporte marítimo, ¿no es cierto?, que permita ¿cierto?, transportar mercadería entre Isla de Pascua, ahí Valparaíso, por ejemplo. También, ¿no es cierto?, va a poder, fíjense, que establecer contribuciones y tasas, no hacia impuestos, solo contribuciones y tasas, previa autorización por ley. Que también se transforma en una potestad, ¿no es cierto?, bastante interesante que garantiza la autonomía financiera de la propia entidad, ¿no es cierto?, regional. Y una serie, ¿no es cierto?, de otras potestades, pero fíjense que lo más interesante es que este listado que establece la Constitución de potestades regionales es un listado taxativo. La cláusula residual la sigue conservando el Estado, o sea, toda atribución que no haya sido conferida significa que le pertenece al Estado central y no al gobierno, ¿no es cierto?, o a la entidad regional. En cuanto a el otro territorio, que es la denominada autonomía territorial indígena, es más que una autonomía en particular, fíjense que es una habilitación que otorga el constituyente para que se puedan crear estas autonomías territoriales, que van a estar compuestas obviamente por pueblos originarios, que, como lo dice claramente el texto, van a poder ejercer derechos de autonomía. Lo que ya significa que ya no estamos hablando de gobierno ni administración, sino que estamos hablando de algo un poquito más restringido, denominado derechos de autonomía, y que estos derechos de autonomía los van a tener que ejercer en coordinación con las otras entidades territoriales. Por lo tanto, no es que vaya a ser una mini comuna o una mini región, sino que va a ejercer derechos de autonomía. Ahora, por supuesto, ¿cuáles van a ser esos derechos? Tendrá que determinarlos la ley en particular, ¿no es cierto? Dicha ley, por supuesto, va a tener que establecer qué atribuciones exclusivas va a tener estas autonomías territoriales y qué atribuciones compartidas. ¿Por qué? Porque, como les decía, ejercen derechos de autonomía, pero en coordinación con las otras entidades territoriales. Y finalmente, respecto de los territorios especiales, se mantiene Rapa Nui como un territorio especial, se mantiene Juan Fernández como territorio especial y se agrega el territorio antártico. Lo que sí me llamó la atención es que respecto de Rapa Nui no se repite, de alguna manera, lo que se establece en la actual Constitución respecto de que los derechos de permanencia o residencia en ese territorio se podrán ser regulados por ley. Lo que ahí tengo un poco la duda de que si esto va a significar que se va a abrir nuevamente la isla a la habitación y al turismo sin una restricción de ese tipo en particular. No dice nada la Constitución o el nuevo proyecto constitucional. Si vemos en esta segunda parte, si bien podemos llegar a tener un Estado regional en potencia, sí debemos reconocer que efectivamente se aumentan las competencias regionales, se aumenta el poder tanto de la comuna, se aumenta el poder de la región, lo que permite ahí en este caso sostener de manera ya mucho más certera de que el poder vertical sí que se ha distribuido de mejor forma que el poder horizontal. Todavía tengo mis dudas sobre qué capacidad se ha hecho, digamos, en cada una de ellas. Ahí estará un poco, ¿no es cierto?, la decisión de cada uno de determinar si la distribución de poderes
es de tal envergadura que permite garantizar nuestras libertades y proteger nuestros derechos, o la distribución de poderes no es tal, la que se propone en este texto, que en definitiva podría ese poder volverse en contra de nosotros. Así que eso ha sido esta presentación. Intenté ser lo más escueto y somero posible. Creo que este tema da para mucho, pero más o menos ese es el panorama general que podemos presentar, que podemos dar a conocer en esta parte del curso. Así que, profesora, profesores, muchas gracias por estos breves minutos que me han dado para poder explicar de alguna manera en qué consiste esta parte de formas de Estado, formas de gobierno, sistema político. Profesor Soto, se agradece, profesor Rodríguez, muy específico ahí. Profesor Soto, ¿algún comentario que quiera hacer antes de comenzar con la ronda de preguntas que ya tenemos aquí? Bien breve, ¿no? En realidad, primero agradecer a Arturo, hizo una exposición bastante completa, creo yo, incluso fue más allá el detalle de lo que pensamos en tan poco tiempo, así que muy enriquecedor. No, quizás complementando humildemente esta novedad del Estado que tenemos en la nueva Constitución, un Estado de carácter regional, tal como lo decía Arturo, pero también incluir algo que es muy importante, que es paritario, y que es una novedad en las constituciones del mundo. ¿Cierto? Que todas las instituciones del Estado propendan a la paridad. En este sentido, es un avance muy grande que estamos haciendo como Estado, como país. Desde el punto de vista del sistema político propiamente tal, también lo mencionó Arturo, es novedoso porque en realidad no aparece, yo no he encontrado en otro sistema comparado, legislación comparada, respecto a este presidencialismo atenuado, que es un atenuado bastante engañoso, como lo decía Arturo, que también yo encuentro que muchas atribuciones se mantienen y otras se reducen, por ejemplo la iniciativa exclusiva, pero se ve mermada también un poco por esto que también mencionaba el colega respecto a este patrocinio que tiene que presentar el presidente en ciertas mociones que hagan el Congreso, ¿cierto? Que ahora se va a llamar Congreso y no Cámara, es una situación semántica, pero tiene relación. Ahora, respecto a esto de las cámaras simétricas, ¿cierto? Del Congreso simétrico, fundamentalmente, también lo dijo Arturo, se refiere a que, si bien es cierto, no está el Senado como tal, como nombre, la Cámara de las Regiones va a ser a su vez, o va a cumplir los fines, ¿cierto? Que cumple actualmente el Senado, con la diferencia, por eso que es asimétrico, que ya no va a ser como un espejo, ¿cierto? En que se va a tener que revisar por ambas cámaras lo que se esté tramitando en otras. Van a tener una iniciativa claramente distinta, una materia exclusiva distinta en la Cámara de Regiones, lo que no la hace más débil. Yo en ese sentido, no sé, discrepo un poquito no con Arturo, sino con otros profesores que dicen que se debilita el poder de la Cámara de Regiones, sino que yo creo que tienen facultades distintas y facultades bastante importantes, ¿cierto? Los acuerdos regionales son generalmente nacionales, de tal manera que yo creo que por ahí, digamos, más que debilitar, son funciones completamente distintas. Es verdad, en todo caso, que la Cámara o el Congreso, diputado y diputada, va a tener más materias que conocer, y prácticamente, como se dice, que todas las iniciativas van a nacer y morir en la Cámara, en el Congreso, diputado y diputada. Es un acierto. Respecto a lo que mencionaba el colega en relación con esta situación que puede suceder en el caso que haya una moción, ¿cierto?, en la cual sea concurrencia del presidente, exclusiva, por ejemplo, que sea patrocinado. Claro, ahí puede suceder una situación bastante especial, que parece que lo mencionó también Arturo, que el presidente no tenga mayoría en el Congreso, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Si no tiene mayoría en el Congreso y el poder, los diputados y diputadas, por ejemplo, quieren iniciar una iniciativa legal en materia de gastos, bueno, va a ser difícil, ¿cierto?, que el presidente se niegue a ello, a pesar que tiene un plazo de 15 días, no sé si lo mencionó Arturo, para poder, ¿cierto?, dar su aprobación y patrocinio, antes de que pase, una vez que pase la comisión digamos, a general, para que sea votado en general. Bueno, es bastante complejo porque en realidad va a estar como muñequeando, y como decía Arturo, va a quedar como malo si no lo hace. Entonces, sería como una situación bastante especial. O al revés, ¿qué pasa si, y también hay una crítica por ahí, si el presidente tiene mayoría parlamentaria, se podría hacer y deshacer todo y podría producirse lo que dicen algunos, una especie de
sistema de gobierno muy populista. Bueno, esa es la dicotomía. Yo tengo una opinión personal respecto a ello. Muchos lo saben. Yo creo que en los casos que no tenga la mayoría, bueno, para eso se negocia. Siempre hay que buscar la negociación con todas las fuerzas transversales que van a estar en la Cámara. Y en el caso que la tenga, bueno, es la democracia en definitiva. ¿Cierto? La democracia, por mucho que uno digan que son mayorías netamente circunstanciales. Bueno, eso es un asunto que yo quería mencionar respecto al tema también que es importante la participación que va a tener la ciudadanía, ¿cierto? También una novedad importante, y lo mencionamos nosotros los conversatorios el año pasado, antes de comenzar a todo esto, en relación a la posibilidad de una democracia directa. Es una democracia directa entre comillas, yo digo, dicen directa, pero yo digo que es semidirecta, porque si bien es cierto, van a haber iniciativas populares, hay iniciativas populares, no van a ser fundamentalmente tramitadas inmediatamente, o sea, no van a ser ley por el hecho solamente de cumplir los requisitos, en este caso el 3% del último padrón electoral, para poder motivar una iniciativa popular, sino va a tener que pasar por todo el trámite de la ley, y en unos casos, ¿cierto?, va a tener que haber un referendo. Entonces, es una democracia, a mi juicio, semidirecta desde el punto de vista de participación en ciudadanía, pero obviamente que es un avance importante en esta materia. Bueno, eso básicamente yo quería aportar, en realidad Gracias, es una profesor. especialidad más detallada mía, Muchas pero gracias. con lo que dijo Arturo se complementa. Aprovecho de saludar ahí al profesor Vega, que se sumó también, y preguntarle si tiene algún comentario. Profesor Vega. Brevemente, me incorporé hace poco, así que Sí. no se completa la exposición del profesor Rodríguez, pero al escuchar y el tema, sí, estoy de acuerdo con lo que he escuchado, tanto el profesor Rodríguez como el profesor Soto. Efectivamente, yo destacaría que en el ámbito de las atribuciones concurrentes presidenciales, va a haber, efectivamente, va a conducir a una lógica de negociación, pero con una novedad que es muy importante. En esa negociación, la negociación que está prevista en el proyecto de nueva constitución, incorpora a la ciudadanía. No va a ser una negociación dentro del Senado o de la clase política solamente, ¿ah? De una élite, sino que de toda la ciudadanía, mediante estos mecanismos de democracia semidirecta, efectivamente, que se han incorporado, algunos de ellos, ¿ah?, por primera vez en la historia constitucional de Chile, y algunos que no se han incorporado y que existen en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, en países europeos, como el recall, ¿ah?, la revocatoria del mandato, ¿ah?, no se incorporó en Chile en ningún nivel, ¿ah?, ni siquiera en el municipal, como en Argentina, que por lo menos ahí pueden destituir a los alcaldes, la gente sí no está de acuerdo, y llamar a un plebiscito, juntar firme y llamar a un plebiscito destituyente. Acá no se incorporó en ninguno de los niveles de las autoridades. Pero eso me parece importante, la incorporación de la ciudadanía en el debate político, una mayor participación política, ¿ah? En la estructura del Estado-región, bueno, es novedosa, desde luego. El antecedente, sabemos, es Italia, en algún momento hasta el año 2003 Bélgica, y también España. Y la lógica que funciona ahí es una lógica propia de un Estado federal en cuanto a la segunda cámara. La segunda cámara es una cámara territorial. Es una cámara que lo que busca es representación igual de cada región. ¿Cómo ocurre con los estados federados en un estado federal? ¿No? No atiende al elemento población, sino al elemento territorial, a defender los intereses de la región. Entonces, de ese sentido, es asimétrico, pero efectivamente hay atribuciones legislativas que algunas de esas atribuciones están compartidas con la segunda cámara, con la cámara territorial, ¿no? Me parece bien. En general, me parece un avance la incorporación del Estado-región en Chile, porque si bien no ha estado nunca en las regiones, siempre ha estado Chile, se ha marcado desde de todas las cartas constitucionales como un Estado unitario, indivisible, etcétera, etcétera. Debajo de esa constitución formal, digamos, ha habido siempre grandes conflictos a nivel de regiones en Chile. Las regiones vienen buscando reivindicarse como regiones y un reconocimiento como regiones desde el comienzo de la República, y muchos de los conflictos durante la historia constitucional de Chile, sobre todo en el siglo XIX, fueron conflictos entre las regiones y Santiago. De manera que
esto viene a abrir una válvula de escape a esa tensión que existió siempre en la historia constitucional chilena. Eso me parece muy bien. Lo dejo ahí para darle la palabra a la gente que pueda. Muchas gracias, profesor. Sí, ya tenemos preguntas. Aquí doña Soledad Vega nos dice, profesor Arturo, va dirigido, profesor Arturo. Usted mencionó la creación del territorio antártico. ¿Podrá reconocerse el Wallmapu, quedando su territorio exclusivo en el pueblo mapuche y eventualmente prohibirnos el paso a los Wincas en ciertas zonas del sur? No veo norma que permita o habilite tal situación, sobre todo porque el Wallmapu no es un territorio 100%, por llamarlo de alguna manera, indígena, no es un territorio 100% originario. Y yo creo que esto es una infidencia, es solamente una deducción. Yo creo que justamente la convención se dio cuenta en algún momento de que tenía que crear estas entidades territoriales mucho más pequeñas que las comunas, porque efectivamente cuando uno analiza las posibilidades de los territorios indígenas de organizarse, es muy probable que no hubiésemos llegado a más de 10 comunas indígenas con mayoría indígena. Entonces, por lo tanto, que lo pregunta, disculpe, pero dice que lo pregunta porque hay mucha gente que le ha comentado aquello con preocupación debido al conflicto actual, y dice si hay territorios que se reconocen, podrían haber 4 sin problemas. Eso es lo que agrega a su pregunta. Claro, evidentemente pueden haber, como les digo, reconocimientos que tienen un procedimiento, reconocimientos que, ojo, es lo más importante. Lo que hace la Constitución no es reconocer, sino que habilitar al legislador para que a través de procedimientos objetivos pueda crear estas entidades territoriales. Ojo, entidades territoriales que van a tener facultades, como les llamaba, concurrentes, o sea, ejercidas con otros órganos estatales, debe actuar coordinadamente con las entidades territoriales, y además, ¿no es cierto?, va a tener algunas facultades exclusivas. Ellos no ejercen autonomía propiamente tal, sino que, como digo, lo que ejercen, y la Constitución lo deja bien establecido, son derechos de autonomía, que no es lo mismo que ejercer el gobierno y administración, como así lo ejerce la comuna, como así lo ejerce la región, sino que derechos autonómicos, un concepto que tiende a ser menor que el concepto de gobierno y administración, que lo deja claramente establecido para la comuna. Ahora, situación distinta, y eso es lo que tenemos que analizar, pero por otra vía, por una vía más política, es la situación política de esos territorios y la situación de orden público. Pero esa es otra discusión que incluso escapa más, es una discusión de orden más cientista político, que escapa incluso al derecho constitucional. ¿Algo que quieran agregar los profesores Soto y Vega? Yo no. ¿Profesor? No, solamente algo que se me quedó en el tintero respecto a un alcance que hizo Arturo en relación con la acción de tutela. ¿Ya? Parece ambigua, pero no es tanto. Mire, yo prefiero rescatar lo bueno de esa acción, que primero que todo reconoce todos los derechos. Recordemos que la acción de protección solamente tutela ciertos y determinados derechos, y no la mejor forma. Yo creo que en este caso es un avance importante que esta acción de tutela, independientemente, ¿cierto?, la forma en que se lleva a cabo, que tampoco lo dice muy claro, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que hacer materia de ley, al abarcar todos los derechos que no hace la acción de protección actual, es un avance importante en esa materia. Ya será después, ¿cierto?, cómo será en la práctica, de la forma en que esto se va a poder tramitar, pero creo que es un avance importante no tener las restricciones y limitaciones que tiene la actual acción de protección. Eso respecto al alcance que hizo Arturo, pero en relación a lo otro, yo estoy de acuerdo con lo que menciona, respecto a son autonomías, entre comillas, ¿ya? Hay que tener cuidado cuando uno habla de autonomía, porque a veces se piensa que autonomía es lo mismo que independencia, ¿ya? Hay que recordar los principios que mencionamos nosotros en la conversatorio anterior, en relación a que Chile es indivisible, es un Estado único, ¿verdad? De tal manera que en ese sentido pueden haber entidades territoriales que gocen de algún tipo de autonomía. Bajo ningún punto de vista esta autonomía va a implicar una división del Estado. Solamente eso. No sé si Francisco quiera hacer algún alcance. Profesor, ¿puedo hacer un alcance? Perdón. Sí, adelante, Arturo. No, solamente hacer un alcance, y me disculpe doña Soledad, que ahora leí su pregunta y la logré entender un poquito más.
y lo que, para dar una mejor respuesta o una respuesta mucho más completa. Hay que hacer una distinción, la Constitución lo distingue, una distinción entre territorios indígenas autónomos que se van a poder crear y territorios especiales, que es otra situación distinta. Cuando hablamos de territorios especiales, cuando el proyecto constitucional habla de territorios especiales, está haciendo referencia al territorio Rapa Nui, al territorio de Juan Fernández y al territorio antártico chileno. Esos están reconocidos. Pero también ha hecho otra mención a los territorios o las autonomías indígenas, donde habilita al Estado para que por ley pueda crear. Pueda crear estos territorios, como les digo, que en la práctica van a ser territorios un poquito más pequeños que una comuna, ¿no es cierto? Por ejemplo, Padre Las Casas, por un ejemplo, con muchos sectores rurales de Padre Las Casas probablemente que existan autonomías territoriales indígenas, pero que la comuna se va a mantener y va a tener que actuar en concurrencia juntamente con esa comuna y van a tener que compartir algunas competencias en esos pequeños territorios que es lo más probable que vamos a ir generando o que se van a poder generar por ley. Recién lo conté. Todas las constituciones, nuestra historia constitucional habilita y promete muchas cosas que en definitiva podrían nunca terminar creándose. Podría nunca terminar creándose una autonomía territorial indígena que se debe hacer además con participación, así lo exige la propia legislación. Por lo tanto, se van a tener que llamar a consultas a ciudadanos, consultas indígenas, y si no se obtienen, ¿no es cierto?, las mayorías necesarias, es probable que no se cree nada. O sea, es probable que si a Temuco se intenta crear Temuco, la comuna de Temuco, como un territorio especial, es probable que se rechace, ¿no es cierto?, esa autonomía. Por lo tanto, a eso llamo, a hacer primero esa distinción y después enfocarse en la autonomía territorial indígena, que es una cuestión muy, muy particular. O sea, una cosa es lo que crea la Constitución y otra cosa es la bajada que se hace de esa nueva institución a través de la reglamentación que requiera. Eso, Claro. Eso es lo que, claro, eso es en definitiva. La Constitución solamente habilita para que se pueda en algún momento crear. Claro, exacto, sí. Recuerden que pueden consultar los participantes de este conversatorio a través del chat, y también hay otro enlace que pueden hacer consultas directamente en vivo que están que ahí doña Soledad utilizó para hacer su pregunta. ¿Alguien más que tenga? Ahí también agregaron otra pregunta. Se puede exigir, sí. Tener rango constitucional, dice doña Soledad, se puede exigir, claro. Sí, evidentemente. ¿Alguien más que quiera consultar algo a través del chat? ¿Puedo hacer una acotación? Sí, profesor, por favor. Efectivamente tiene rango constitucional y tiene un poco la pregunta que hacía un poco. La pregunta es, ¿cuál es el mecanismo? Y eso no queda claro. ¿Cuál es el mecanismo para exigir esta autonomía? Y la verdad es que no hay ningún mecanismo que contemple la Constitución más que el mecanismo político o más que la presión política que pueda eventualmente existir. Las tutelas, hablamos un poco de las tutelas, a través de tutelas va a ser bastante difícil hoy día exigirlo a través de una tutela o a través de, ¿no es cierto?, una inaplicabilidad, toda vez que las inaplicabilidades ya no van a ser a requerimiento de partes, sino que solamente a requerimiento de tribunales. La verdad es que hoy día no veo la salida, y por eso hablo un poco de el potenciamiento de la figura presidencial versus el debilitamiento de algunas otras instituciones, porque no veo mecanismos para hacer ese tipo de exigencias, o hacer exigencias que en el actual sistema sí podríamos hacerlas versus el nuevo sistema que cierra algunas puertas, abre otras, pero cierra algunas. Como decía el profesor Vega, abre mucho la participación ciudadana, la participación colectiva, pero cierra más las puertas a la participación individual a través de los mecanismos jurisdiccionales que existían. Profesor Vega, ¿usted quería opinar algo también? Sí, muy breve. Que en el contexto de lo que estamos hablando, la bajada, ¿cierto?, de los temas constitucionales a la legislación o a otro tipo de normas jurídicas, hay una cuestión que es fundamental, y es que el capítulo primero del proyecto de Constitución, principios y disposiciones generales, es el marco bajo el cual tienen que hacerse toda esta bajada. O sea, al concretar esto, la legislación, por ejemplo,
hay que tener presente que Chile es un Estado unitario, que Chile es una república, un Estado social y democrático de derecho, una república solidaria, etc. Todos esos principios, esos 16 o 17 artículos del capítulo primero, ¿cierto?, van a tener una prioridad en la estructura de la Constitución, como la tuvieron en la Carta del 80, la base de la institucionalidad y en general la parte dogmática. Y eso va a ser una prioridad interpretativa también, ¿ah? Tienen que estar de acuerdo con estos principios que establece ese capítulo primero. ¿Ah? Son normas orientadoras de todo lo que debe desplegarse a partir de la Constitución. Y no pueden contradecirlo. Sí, no, bien, complementando un poco lo que dice Francisco y Arturo, la Constitución no se puede estudiar como en forma aislada, ¿ya? Es un cuerpo normativo vinculante. Las disposiciones están en un contexto y estas dependen de otro. Entonces, cuando se empieza a estudiar en forma aislada, claro, uno puede tener muchas interpretaciones, pero fundamentalmente el capítulo 1 y sobre todo también el capítulo 2 de los derechos fundamentales sustentan la base de la Constitución y está el corazón de la Constitución ahí, de tal manera que cualquier disposición que esté incorporada en el texto o otra norma que pueda surgir después a nivel legislativo tiene que estar evidentemente de acuerdo a los términos de estos principios y estos derechos fundamentales. Así que en ese sentido hay que saber y analizarlo y estudiarlo de manera vinculante, ya en forma armónica las normas y no en forma aislada. Reforzando lo que dice profesores, efectivamente el principio de interpretación predominante en derecho constitucional es la interpretación finalista o sistémica, es decir, que debe abarcar toda la Constitución, ¿cierto? Y cuando se hace así, muchas de las dudas que surgen, si se toma en cuenta la parte dogmática, es decir, la parte de los principios y de los derechos fundamentales, esas dudas se disipan porque hay que darle una orientación en el sentido proclamado en esos capítulos en la Constitución que establece los principios generales. Muchas gracias, profesor. Por ahí parece que tenemos algún otro. Sí, don Felipe Olivares dice, ¿qué opinan los panelistas del derecho a la salud que incorpora el proyecto de Constitución? Sí, bueno, algo dije yo en su oportunidad la semana pasada, en forma muy rápida, ¿cierto? Muy rápida, porque son muchos los derechos y tratamos de tocar algunos temas importantes. Evidentemente que el derecho a la salud, como su centro de legislación, un poquito más avanzada en este sentido, es un derecho fundamental, un derecho social fundamental. Fíjense que lo más rescatable, a mi juicio, de derechos fundamentales que tiene esta Constitución es que abarca las 3 generaciones de derechos fundamentales. Los de primera generación, segunda generación en forma maciza, y también abarca los derechos de la naturaleza, la ecología, se fija, se toma como sujeto de derecho la naturaleza, hay un defensor de la naturaleza. Entonces, creo yo que en ese sentido, este texto constitucional, la parte maciza, que es el capítulo 2 de derechos fundamentales, viene a llenar un vacío bastante grande que muchas veces se tenía que reparar a través de acción de protección, como lo vimos nosotros muchas veces, ¿cierto?, con el tema de la ISAPRE. Depende del derecho a la salud, que sea un sistema universal, no público universal, porque se tiende a confundir un poco, es un sistema universal del punto de vista de que pueda acceder toda persona, ¿cierto?, a una salud digna y oportuna. ¿Ya? En ese sentido es un avance importante, pero bajo ningún punto de vista el Sistema Nacional de Salud excluye a los entes privados. Pueden participar de la forma que termine la ley. Lo que sucede, y ahí donde quizás también ha sido objeto de muchas interpretaciones, es que el fin de lucro es lo que en definitiva se tiende a evitar, ¿ya? Como también en otros derechos sociales. De tal manera que estos prestadores privados van a poder participar, pero en los términos, ¿cierto?, que va a establecer este Sistema Nacional de Salud, como también el Sistema Nacional de Educación. Van a existir los colegios privados, también van a existir los colegios privados, pero evidentemente que bajo un esquema o bajo términos o principios que establece la propia Constitución. Eso simplemente quería manifestar, no sé si le respondo a la duda al alumno. Que siempre he sostenido que el derecho a la salud, en definitiva, es uno de los derechos que más cuesta garantizarlos de alguna manera.
¿Y por qué cuesta mucho garantizarlo? Porque en definitiva no hay constitución en el mundo que nos pueda garantizar el derecho a la salud. ¿Qué pasa si yo me enfermo mañana? ¿Qué pasa si yo contraigo alguna enfermedad, tengo un accidente, no me puedo rehabilitar? La verdad es que la constitución no puede garantizarnos la salud propiamente tal en cuanto a concepto, en cuanto a ausencia de enfermedades. Lo que sí garantizan las constituciones, y ahí hay que analizar entonces en ese concepto del texto, es qué va a hacer el Estado o qué acciones va a tomar efectivamente para que, primero, no me enferme o, en caso de enfermarme, ¿no es cierto?, el Estado pueda colaborar con mi recuperación o con mi rehabilitación. Y ahí justamente en ese concepto que el Estado lo que hace es establecer un sistema que, al menos a juicio de los constituyentes, debiese dar respuesta a esas situaciones. Y ese sistema, o sea, ese conjunto de organismos que va a actuar, en definitiva, es el que se va a hacer cargo de la salud. Es un sistema universal en el cual todos debiesen contribuir y todos debiesen aportar, que se debe financiar con rentas generales de la nación, así lo establece la propia Constitución, y con los aportes o con las contribuciones que realicen los trabajadores y los empleadores particularmente. Ahora bien, y un poco continuando con lo que habíamos hablado también, fíjense que dentro de todo ese sistema también el actual texto constitucional le encomienda a las comunas y a las regiones justamente hacerse cargo de este derecho de la salud, que por supuesto tendremos que esperar a la legislación para ver cómo, en definitiva, en particular, se van a hacer cargo. Yo me imagino que la atención primaria va a quedar o se va a mantener a cargo de las municipalidades a través de los consultorios, a través de los CEFAM, de los todo lo que corresponda, y lo más probable es que el nivel secundario, el nivel de los servicios de salud, va a ser tomado en definitiva por las propias regiones, dejando la autoridad rectora, en este caso, ¿no es cierto?, la autoridad general en el Ministerio de Salud. Pero esto es simplemente una proyección de cómo se va a idear el sistema que tiene que dar respuesta justamente a evitar que yo me enferme y en caso de que me enferme a plantear estas acciones que debiese tomar el Estado. Sí, bien cortito, bien breve, yo sé que es muy poco tiempo. Profesor, por favor. Siempre se dice que las necesidades son muchas y los recursos son pocos, eso es una norma básica en economía, ¿verdad? Y aquí no queda exento, ¿cierto?, los derechos fundamentales, derechos sociales, esto. Pero tenemos que entender que existe un mandato. Por eso que cuando mencionamos en el primer conversatorio, existen dos principios en esta materia de los derechos sociales, que es el principio de progresividad y el principio de responsabilidad fiscal. O sea, esto no va a ser de un día para otro, ¿ya? Por eso que hay disposiciones transitorias que van precisamente en esa línea. ¿Ya? Va a ser progresivo, nunca retroceder, porque el principio de progresividad también dice que los derechos fundamentales que han sido adquiridos no pueden retroceder, no pueden debilitarse, sino tienen que fortalecerse, pero evidentemente de manera paulatina. ¿Por qué? Porque también está primando el principio de responsabilidad fiscal. Y por último, simplemente manifestar y recordar un poco, porque a veces cuando conversaba con alumnos o con ciudadanos, con vecinos, ¿cierto? Se extraña mucho de conocer, saber de que las clínicas privadas reciben o perciben subsidio estatal. O sea, el Estado le entrega recursos a clínicas privadas, ¿cierto?, para que ellos puedan realizar sus funciones, pensando en el principio de subsidiariedad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que los prestadores privados van a seguir operando, quizás con distintos niveles de utilidades, muy por debajo quizás de lo que están percibiendo ahora, pero difícilmente van a estar de acuerdo con dejar de percibir este subsidio que actualmente tiene. Solamente eso quería manifestar en una opinión muy personal en todo caso, una interpretación que hago de lo que puede pasar. El mismo tema, a ver, yo quería precisar un par de cosas. Una, efectivamente las constituciones en el fondo lo que protegen es la vida, la salud, son derechos de protección y no derechos. Pero eso es lo que quiere decirse cuando se dice derecho a la salud, ¿cierto? Derecho a la vida. Cuando decimos que la Constitución asegura el derecho a la vida, no estamos diciendo que nos va a garantizar que nadie se va a morir. Es un hecho natural e inevitable. Lo mismo con la salud, ¿no es cierto? Si alguien se enferma, bueno, eso no va a depender del Estado. Se trata de cómo va a actuar el Estado efectivamente respecto a estos problemas. Y dentro de los principios que aparecen en la salud, en el proyecto Nueva Constitución, está el principio de que es un sistema integrado. Y eso incorpora a prestadores públicos y privados.
de manera que están contemplados los prestadores privados, pero van a estar sujetos a una supervigilancia para que esto no se transforme en un bien del mercado y que no dé lugar a un negocio, al lucro, etcétera, como decía bien el profesor Soto. Se amplían, también se mejora el derecho en relación a la Carta del 80, porque se amplían las acciones de salud de las cuales tiene que hacerse cargo el Estado. La Constitución de 1980 solamente contemplaba 4 acciones de salud. ¿Ah? La actual Constitución contempla más de una media docena e incorpora, por ejemplo, junto a las acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, habilitación, rehabilitación e inclusión. ¿Ah? Esto es muy importante, la inclusión, ¿cierto? Y de cómo el principal eje del sistema de salud que se pretende crear con el Sistema Nacional de Salud va a ser la salud primaria. Es decir, va a haber una atención que tiene una orientación inclusiva. En ese aspecto se mejora, desde luego, la normativa actual de la Constitución de 1980, y a mí me parece, pues lo pueden mirar se parece mucho al sistema que establece la Constitución de Portugal de 1976, que es bastante, yo lo señalaba en las clases como comparativamente, que era mucho más avanzada que la Constitución de 1980, pues bien, la actual regulación se parece más bien, afortunadamente, a la regulación que hace la Constitución de Portugal. Y por último, en materia de salud, en derecho comparado, hay 2 grandes sistemas. El estadounidense, donde predomina el lucro, y el europeo, donde hay una garantía que pretende ser más inclusiva con todos los matices que hay que señalar dependiendo de cada país, ¿no? Pero son básicamente, y el actual proyecto busca aproximarse más a un modelo más europeo que estadounidense en ese sentido, más inclusivo. Eso, gracias. Sí, no sé si quedan algunos minutos porque hay una alumna que hizo una consulta que está revisando acá, Silvia Lara, respecto al derecho a propiedad. Exactamente. Sí, bueno, en realidad es una pregunta muy atingente porque desafortunadamente, y a pesar de que ambas son opciones, ¿cierto? Son alternativas válidas, el rechazo o el apruebo, creo que lamentablemente se están utilizando mecanismos, herramientas de desinformación que lo único que hacen es, evidentemente, confundir a la opinión pública, confundir a la ciudadanía, que en definitiva tienen que informarse. Fíjense ustedes que el derecho de la libertad de expresión exige primero informarse para opinar, entonces difícilmente no se va a poder distribuir, por ejemplo, el verdadero texto constitucional. Bueno, en ese sentido, doña Silvia, quédese tranquila porque en este texto, en el borrador de texto constitucional, no solamente se mantiene el derecho a propiedad, sino que a mi juicio, se refuerza, ¿ya? Se ha criticado mucho de esto del derecho a la propiedad privada en el sentido de la vivienda propia, ¿ya? Creo yo que es una caricatura, ya, con el respeto que me merece a aquellos que puedan pensar distinto, porque el derecho a propiedad es amplio, ¿ya? Es bastante amplio y lo hace muy similar a como lo hace el actual texto de la Constitución del 80. Lo que sucede que esta discusión se viene o ha surgido a propósito del derecho a la vivienda que por primera vez, ¿cierto?, se encuentra en nuestro texto constitucional. Pero no habla de derecho a la vivienda propia porque la propiedad ya está protegida, ¿cierto?, en un artículo distinto. Si nosotros vemos la Constitución de España, también habla de un derecho a la propiedad o vivienda digna y adecuada. Dice textual como lo tenemos nosotros. Y no han surgido los problemas, ¿cierto?, que aparentemente surgirían acá. Entonces hay que ser muy cuidadoso con la información que se entrega. La propiedad está protegida y en ese sentido las acciones se mantienen y se refuerzan las acciones. Y en relación a esta posibilidad de expropiación también, en el caso, ¿cierto?, de que sea muy necesario expropiar, bueno, ¿qué va a suceder ahí? Va a suceder que la Constitución establece de que debe indemnizarse antes de hacer uso de este bien, que es lo que establece la Constitución del 80 también, donde existió la discusión, donde hay un poquito de confusión, mejor dicho, respecto al pago, cuánto va a ser el pago respecto a esa expropiación. El texto habla de el pago, ¿cierto?, justo. ¿Y cuál es el pago justo? Lo ha dicho constantemente, lo ha dicho la jurisprudencia, que es el precio, ¿cierto?, de mercado, no el de la luego fiscal. Entonces, creo yo que hay muchas situaciones en las cuales
desde mi punto de vista, se ha abusado de la desinformación. Entonces es importante que se lea y es importante que se discuta esto con altura de miras, porque sigo, insisto, independientemente cuál sea la opción que tengamos cada uno, ambas son válidas, ambas son legítimas, pero para poder dar una opinión tenemos que informarnos, ¿ya? Por lo tanto, no creo yo que sea una buena medida limitar, por ejemplo, la distribución de los textos gratuitamente del borrador de la Constitución. Bueno, eso. Muchas Gracias, gracias. profesor. Bueno, ya estamos llegando ya al final de la hora presupuestada. Como bien dice el profesor Soto, es necesario informarse en el amplio sentido de la palabra. Ambas posiciones, como bien dice el profesor Soto, son válidas. Lo importante es que la opción que se tome sea, cierto, informado, con conocimiento, con reflexión, con conciencia. Eso es lo principal y para eso estamos acá, para informar, que es lo principal como labor académica, ¿cierto?, de la universidad y específicamente de la escuela. Se agradece la presencia de los profesores, obviamente de sus conocimientos. Se agradece la presencia de los que están aquí, de los participantes, y esperamos encontrarnos en un próximo conversatorio que viene ya para fin del próximo mes, para ir cerrando ya temas, para luego, ¿cierto?, conversar ya del resultado del plebiscito y dar nuestras opiniones también referente a aquello, ver qué trae aparejado esos resultados, que también es muy importante para el país y sobre todo también para la academia, para la labor que nosotros tenemos que realizar de aquí a futuro. Muchas gracias y esperamos vernos pronto. Que estén muy bien. Chao, hasta luego. Chao, Muchas gracias, chao. profesor. Hasta luego. Bien, un gusto. Chao, chao.